Estás en el Valle de los Tercos, Silicon Valley en español. Yo soy Diego, periodista, y mi amigo Fernando es experto en startups. Te traemos a los latinos que compiten en la capital mundial de la innovación. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com. Estás en el Valle de los Tercos. Hay veces que el sueño es al revés, renunciar a ser emprendedor para pasar a ser empleado. Cambiamos como las apuestas porque queríamos estar al lado digamos que de un capital más significativo. Esta empresa en la que estoy ahorita ha levantado más de $240 millones. Entonces yo tengo este dicho con mi socio: los sapos no vuelan, pero si uno les pega un cohete, eventualmente orbitan. Entonces yo quería ver cómo se sentía esa oportunidad de estar en una empresa que tuviera recursos de una magnitud que nunca habíamos tenido nosotros, ¿no? Hernán Jaramillo es vicepresidente de Hampton Creek, una startup con más de $200 millones de inversión que quiere revolucionar el mundo de la comida. Es una empresa controvertida y atrevida. ¿Estás hablando entonces de imprimir carne? En principio va a ser una carne como de estilo hamburguesa, algo más amorfo, pero en el futuro se va a imprimir haciendo mezcla pues de los diferentes tipos de tejido. ¿Sabes por qué nos quedamos así? Porque yo soy argentino y Fernando es de Sonora y la carne para nosotros es más sagrada que para los indios. Sí, cabrón. Hoy este colombiano nos cuenta cómo es eso de convertirse en alto ejecutivo de una startup muy caliente de Silicon Valley, una de esas empresas que hacen todo por tener felices a sus empleados. Y qué diferente que es todo esto de la cultura de trabajo en América Latina. Aquí comienza el podcast de los latinos en Silicon Valley. Hola, este es el programa en que Fernando Franco y yo, Diego Graglia, desnudamos a Silicon Valley en español para que no te comas esos cuentos de unicornios que solo traen final feliz. Hablando de eso, hoy tenemos a un latino que trabaja como vicepresidente de una de las startups más calientes y polémicas de Silicon Valley. Hampton Creek inventó una mayonesa hecha sin huevo y quiere revolucionar el mercado mundial de la comida. Hernán Jaramillo es el responsable de que la marca se haga conocer por internet. Para llegar ahí, se dio el mando de su startup Tareas Plus, luego de darse la cabeza contra los fondos de inversión del Valle. Después de 2 décadas como emprendedor, se convirtió en empleado de otros. 1, porque le gustó el desafío de hacer el Google de las plantas del mundo. Y 2, porque... Y me hicieron como esas ofertas que uno no puede rechazar, estilo El Padrino. They always bring me back in. Fernando y yo citamos a Hernán en el estudio de nuestros amigos de Weebly, en San Francisco. Antes que llegara, decíamos que es un caso único entre nuestros entrevistados. Creo que Hernán, además de que es startupero, trabaja para un startup grande de Silicon Valley. Aparte que hizo una transición buenísima porque él se vino a Silicon Valley a buscar capital para su startup, como la historia que escuchamos varias veces ya aquí, pero al final termina, de tanto buscar capital, termina consiguiendo trabajo, ¿no? Que es como el sueño del emprendedor al revés, la pesadilla del emprendedor. Exactamente, ¿no? Soy empleado y quiero mi propio startup, es al revés. Y no es cualquier startup, Hampton Creek es hoy en día uno de los startups que tiene mayor visibilidad en Estados Unidos, ha levantado más de $200 millones. Sí, y el otro punto importante con Hernán es que él es ejecutivo de la empresa y no del área latinoamericana de la empresa, que esa es una gran diferencia que hay que hacer. Gran diferencia, es una de las cosas que más se quejan los latinoamericanos que trabajan en startups de Silicon Valley, que normalmente los encasillan, ¿no? Como en las novelas. Como a Salma Hayek, le pasa todo el tiempo. A Salma Hayek, sí. Sufre Salma Hayek por eso. Sí, lo encasillan. Entonces, creo yo que es algo que es una queja constante. Entonces, cuando ves a alguien que no está enfocado en América Latina precisamente y tiene una responsabilidad tan grande y en una startup tan grande como Hampton Creek, la verdad es que me da mucha curiosidad a mí saber un poquito más de adentro cómo se ve una startup así. Muy bien. Vamos a ver qué nos cuenta Hernán en esta entrevista que empieza ahora. Tú eres el primer invitado que tenemos que es ejecutivo de una startup, ¿no? Silicon Valley. Aparte de una startup de alto crecimiento. Así es. Creo que tenemos curiosidad de varias cosas, ¿no? Lo veníamos platicando Diego y yo. El talento se lo pelean cabrón las empresas grandes. Sí es como Game of Thrones.
Si es así de que Netflix, Hamptons Creek, Facebook, y yo le quito y lo demando, y ¿sí es? Sí es, y todo el mundo, hay mucho conocimiento pero poquita lealtad, que es bueno y malo. O sea, todo el mundo, aquí si alguien no tiene trabajo, en 8 días consigue. O sea, porque si salió de esta, el conocimiento de esta sirve y hay poquita lealtad. Yo creo que eso también es bueno porque hay movilidad. Entonces la gente no se tiene que quedar donde está aburrida. Uno mira los perfiles de los ejecutivos que trabajan aquí, el promedio es 1 año. Uno mira a Latinoamérica y dice, no, es que usted es una persona muy inestable, usted no debe servir. Y aquí lo miran y dice, vos no debes ser muy bueno si no te estás moviendo mucho. Si no te estás moviendo cada año, porque quiere decir que tu conocimiento no está avanzando. Y entonces lo que hay es que el conocimiento creado en Netflix sirve para Hampton Creek. El conocimiento en Hampton Creek sirve para Facebook. Entonces es como una moneda común. Hay mucha transacción entre las diferentes empresas. Por eso aquí estamos haciendo esta grabación y en Weebly, y uno ve que el primer cartel, lo más importante no es conseguir capital, sino que llegan y te dicen, we offer you a better stock option plan, te ofrecemos tal cosa. Siempre es tratando de retener el talento. Por eso estamos aquí en un salón donde hay 5 guitarras, piano, sí. O sea, para tratar de entretener a la gente, y eso es free bar room, y ponen bicicletas y cosas de ping pong porque son desesperados de que no se vayan. ¿Tiene eso Hampton Creek? Es que lo tienen todas. ¿Cuál es tu beneficio preferido en la oficina? Mi beneficio preferido, vacaciones ilimitadas. Ajá. En Latinoamérica, cabrón. Digamos que eso es muy interesante. Curiosamente no he tomado muchas, pero uno puede llegar y decir, me voy. Pero sí, no abusan de eso. Curiosamente no, pero la gente se va. Entonces es, no, que me voy para el Burning Man la próxima semana, que me voy para tal cosa. ¿No te parece que ya se pasan de malcriar a los empleados en este afán de retenerlos? Sí, pero es que eso es lo bonito de la competencia. Que es oferta y demanda, y aquí a todo el mundo lo están demandando. Entonces las compañías tienen que ser muy sensibles a cómo hacen ese catering para las personas. Entonces es difícil retenerlo, pero yo creo que la retención no está en tanto en las prebendas, sino qué está haciendo esta compañía, qué impacto va a tener. Te dan un plan de stock options, y si realmente crees en la compañía, pues son famosos los cuentos de por ejemplo, del tipo que hizo el graffiti en el mural de Facebook, y después de que salió de IPO, eso equivale a $200 millones o 50, puede que esté exagerando. Entonces, cuando uno trabaja 3 o 4 años y ya no tiene que volver a trabajar, eso lo hace muy interesante. Entonces uno tiene que tomar una decisión muy concienzuda de cuál es el lugar que uno quiere como gastarse el tiempo y la energía. De todas maneras hay mucho estrés, de todas maneras hay como mucha... siempre es como estar navegando como en un Shark Tank, donde uno no sabe quién es el que se lo va a comer, pero eso pasa en todos los trabajos. Claro. ¿Hay otros aspectos de la cultura de trabajo que te hayan llamado la atención al llegar acá? ¿Al empezar a trabajar? La que más me gusta es que el default es sí se puede, y que el problema más grande que hay veces tenemos como latinoamericanos es porque uno no piensa más grande. Eso siempre, eso toma mucho tiempo, digamos, que hacerle el chip, como ese cambio. Ya hay otras cosas, por ejemplo, que no tolero y que me parecen muy aburridoras. Si uno trabaja con compañeros pues que nacieron y vivieron en Estados Unidos, entonces almorzar todo el día al frente del escritorio me parece lo más deprimente que puede existir. Hablaba con Fernando que si uno se quiere tomar una cerveza, entonces le mandan a uno la invitación de calendario para tomarse una cerveza en 10 o 15 días, y eso pues le paga a mí me parece pues lo más aburridor del mundo. No, y aparte tiene un principio y final. Empieza a las 4 y a las 7 a chingar a tomar otra parte. Sí, o desde el jueves le está preguntando, el miércoles le preguntan a uno, what are your plans for the weekend? Y uno, ¿qué va a saber qué va a hacer el sábado o el domingo? Pues por lo menos yo no sé. Me impresiona mucho, digamos, lo aventurado que son para pensar en grandes ideas, pero no me ha impresionado los conocimientos técnicos en ciertas áreas o la capacidad de administración en ciertas cosas. Es más, yo preferiría ciertos ingenieros de Colombia o de México para hacer muchas más cosas que la gente acá. Aquí, si
si no hay dinero para solucionar el problema, no son capaces de solucionarlo. O sea, todo le tiran cuerpos para tratar de solucionarlo. Y uno en Latinoamérica es un poquito más recursivo. Parte también porque los mercados son escasos. Entonces, y el capital limitado. Capital limitado. Entonces, eso me ha impresionado. Yo creía que iba a llegar. Sí, hay un montón de gente. O sea, tienen más cartones que unos tugurios. Todos son PhDs, 3 Master. Y uno dice, me voy a sentar. Yo me he sentado con MBAs. Y cuando uno dice el 20% de 100 millones, me dice, espérate, yo agarro la calculadora. Y uno dice, no, pues eso uno no necesita agarrar la calculadora porque eso lo sabe uno, pero son MBAs y de Stanford. O sea, estoy haciendo una exageración, una hipérbole, pero si uno ve esos casos y uno dice, me impresiona que la gente tan acartonada no sea tan buena. Pero también me impresiona mucho, por ejemplo, el fundador de la compañía, que el sueño es tan grande, o sea, reinventar todo un sistema, que son esos sueños, o sea, esa capacidad de soñar, es a veces un motor de generación mucho más grande que la disciplina de simplemente trabajar. Y esa parte es algo muy extraño que a nosotros nos da dificultad, digamos, que aplicar, porque no sé si les pasó a ustedes, pero cuando yo crecía en Colombia, si uno no está en la oficina a las 6:30 o a las 7 de la mañana, básicamente es un vago. Aquí llegan a las 10 de la mañana y solo se concentran en hacer lo que ellos creen que es lo más importante. Y pueden trabajar 2 o 3 horas, pero cuando lo hacen perfecto. Entonces, nosotros ahora compensamos cantidad de trabajo con calidad de trabajo y esa parte siempre me ha impresionado y no sé cómo transmitirla culturalmente o cómo explicarla si no es con un montón de palabras, y es algo que requiere observación. O sea, tú lo que estás diciendo es que la productividad en Silicon Valley es mayor que en Latinoamérica, muy probablemente. Sí, pero porque son más perezosos, que es como una dicotomía. Buenísimo. Sí, son más productivos porque son más perezosos. ¿Qué quiere decir eso? Es que no salen a perseguir todo, sino que solo persiguen lo que les importa. Entonces, les tiene que importar mucho y cuando les importa lo persiguen. En cambio nosotros, si a uno, un ejemplo estúpido, si a uno le ponen en esta mesa un billete de $5, 10, uno de 20, uno de 50, uno de 100... Nosotros creo que perdemos todos los billetes porque los queremos coger todos. Estos se toman su tiempo, miran y solo agarran el de 100. Entonces es como... creo que eso es lo que he observado y me ha parecido bastante simpático. Decías eso de la visión del CEO que impulsa todo, ¿no? Pero la pregunta mala leche sería, ¿qué tanto de eso existiría si no estuviera todo el capital que hay acá? Porque decías 240 millones de dólares. Sí, pero es que la visión existía desde antes del capital. Entonces, esa es la parte, o sea, ese capital se consiguió por la visión. A mí me ha pasado de todo. Yo he hecho pitches donde me han dicho, no, me encanta tu pasión, tu energía, pero lástima que los números no están. Y he hecho pitches donde están los números y donde está la atracción, pero me ha dicho, lástima que no haya un motivo más altruista. Entonces, esa parte le puede pasar a otros, pero yo sí he visto que hay ciertos capitales que tienden a gravitar a aquellas personas que tienen una idea donde están tratando de solucionar algo que es un problema complejo o muy grande en el mundo, y dicen, si perdemos 10, 20, 30, 40, perder $100 millones no es gran problema. Creo que el capital que Benchmark se ha ganado de solo invertir en Uber es como de $20 billones. Eso es, creo que, el equivalente a todo el trabajo que han hecho en los últimos 15 años. Entonces, hay ciertos tipos de apuestas que la pagan tantas veces que no es necesario tener retornos en todo, sino en aquellas que tengan la visión más grande. Y la visión más grande, hay veces, es la más disruptiva. Uno llegar y decir, ¿cómo se vería el mundo de la alimentación si empezáramos desde cero? Pero ¿cómo? Si ya está Nestlé, ya están todas las compañías grandes, están Bimbo, están Sigma Alimentos, está Nutresa, están todos los grandes y lo vienen haciendo por 100 años. ¿Cómo creen ustedes que van a uno llegar a dictarles a decir que se hace de esta forma? Y sin embargo llega alguien y levanta la mano, yo lo voy a hacer. Y empieza a tener pues como unos efectos de olas y de ondas donde realmente pues es bien interesante el cambio. Entonces piensas que nosotros tendemos a pensar chiquito. Sí. No vemos negocios grandes, pensamos regionalmente, pensamos... A mí inclusive todavía me da mucha dificultad. Por eso dije, me voy a montar en este cohete y voy a cerrar los ojos, y si me da miedo y si me asusta y si tal cosa, voy a ver qué quiere decir pensar diferente. Y uno así sea pues por ósmosis se le va pegando un poquito de eso. Y entonces
ciertas personas quieren hacer cosas con uno y dicen, no, es que el negocio es buenísimo y se lo venden a uno. Y yo, hey, ¿de qué tamaño es el mercado? No, en Colombia se vende $1 millón de dólares de ese. No me ponga, pues, o sea, uno se empieza a volver perezosamente pragmático, donde uno ya va dejando pasar oportunidades porque hay cosas que no tienen sentido. ¿Y te da miedo? Sí, no, todos los días, siempre, pero no hay un solo día donde la apuesta no dé miedo, pero yo creo que ahí está como el estómago que uno tiene que tener para estar, digamos que, lidiando con eso día a día. No, todos los días me levanto con 1000 dudas, pero creo que es un quote de Elon Musk que dice, pero ¿y usted qué? ¿Y si cierra la compañía? Y yo, mientras esté con salud y vivo, eso no va a pasar. Hay gente que es con mentalidad 100% kamikaze, con mentalidad de pirata, y dicen, no, es que esto vino sin reversa y aquí voy yo, y entonces me tengo que morir para que esto no pase. Y no estoy diciendo que sea sacrificar la vida, sino que hay ciertas cosas donde uno puede tener una actitud donde es como menos. Nosotros somos muy, pues en inglés hacemos mucho hedging, o sea, yo hago esto, pero hago esto. Entonces, por ejemplo, la típica apuesta del emprendedor latinoamericano es, dame $1 millón, que quiero $1 millón, $100,000, $500,000, y te llegan en un carro bonito a pedirte dinero. Y entonces uno le dice, ¿y usted por qué no vende el carro? Ah, no, es que ese es mi carro. Sí, ves que ese es el problema. Cuando usted meta el carro y se haya gastado todos los ahorros, entonces de pronto le doy el capital. Y normalmente esta gente la agarran en un sofá comiendo ramen y o sea, ya están todos apostados y dicen, pues sí, no. Están jugados. Están jugados. Y cuéntanos algún ejemplo de que se pueda compartir, obviamente, que no sea confidencial, de una situación donde sentiste que tenías que dar un salto extra de coraje, de valentía, que no lo traías desde antes. No, pues lo tuve cuando vivía en Miami. En Miami tenía este estudio pues, donde hacía páginas web. O sea, yo creo que como empiezan muchos negocios en Latinoamérica, haciendo páginas web y aplicaciones y haciendo consultoría de SEO. Y un tipo que es real estate developer, un día tomando una cerveza llegó y me dijo, yo nunca había conocido dos tipos más juiciosos y más disciplinados para trabajar. Te voy a dar un consejo, pero sé que va a ser malo para mí. Y yo, bueno, ¿cuál es el consejo? Hernán, en el mundo de los negocios, las neuronas gastan la misma energía solucionando un problema de $10,000 que uno de $1 millón. Entonces, cuando me dijo eso, dije, tienes toda la razón. ¿Yo qué estoy haciendo tratando de solucionar negocios pequeños? Me voy a tratar de solucionar negocios grandes, porque a nivel de química cerebral, a nivel de angustia, es exactamente o sea, la misma energía. O sea, porque solo tenemos X cantidad de horas. Entonces dije, pues si me voy a tratar de solucionar problemas. Entonces ese día agarré, después de estar en un negocio, digamos que decente, eché a todos los clientes que tenía, vendí todo lo que tenía y me dije, me voy para Silicon Valley. Allá algo tiene que pasar. Pero me fui con mi capital y estaba dispuesto a vivir X cantidad de meses, si conseguía o no conseguía, porque antes de que cumpliera cierta edad tenía que llegar con eso pues como marcado. Lo hice, para que cuando esté más viejo no me dé remordimiento llegar y decir, no, es que no fuiste capaz, te dio miedo. Entonces esa es como, digamos que la anécdota más cercana a eso. ¿Y qué piensas ahora? ¿Hace cuánto fue eso? Entonces eso fue hace 5 años. No, ahora digo, qué bobo, ¿por qué no lo hice cuando tenía 22 o 23? O sea, eso es lo que pienso ahorita de eso. Yo, pues, mucho pendejo, lo hice cuando tenía, qué sé yo, 38, 37. Lo hubiera hecho de 22, 23, más livianito, menos equipaje, menos cosas para cargar. Y sí, lo que todo el mundo nos agradece es que las entrevistas del Valle de los Tercos son distintas. Te traen información sin filtro, sin lentes color de rosa, directo desde Silicon Valley. Y son en español, con los latinos, españoles y otros hispanohablantes más destacados del Valle. Para que esta fuente única de conocimiento siga existiendo, pasa hoy por nuestra cuenta de Patreon a dejarnos unos $1 por mes. Súmate a los oyentes premium que nos ayudan a seguir vivos y además recibe recompensas de contenido extra. Patreon.com/tercos. Y como siempre, gracias totales. Ahora vamos a los bifes con el tema Hampton Creek. Se hizo famosa por su mayonesa sin huevos, pero su ambición va mucho más allá, como nos cuenta Hernán.
No te pierdas la parte en que Fernando y yo nos quedamos literalmente sin palabras. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es la visión de cómo vamos a comer? Básicamente la idea es que todo el mundo en el planeta en este momento está comiendo mal. Y entonces, ¿cómo se vería el mundo si pudiéramos comer mejor? Y comer mejor quiere decir que cuando nos alimentamos, extraemos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Hoy en día hay como 15 o 20 plantas en el mundo, soya, trigo, maíz. Y resulta que hay una biodiversidad de 350.000 plantas. Y lo que ha pasado es que eso crea una distorsión en el aparato industrial, donde la gente se está enfermando de consumir alimentos de ese aparato industrial. La obesidad en Estados Unidos es algo serio, pero solo porque estamos comiendo alimentos que están altamente industrializados. Y si hay más oportunidades en plantas, ¿por qué no miramos esas plantas que nos pueden otorgar? Luego está el tema de sostenibilidad. O sea, a la rata que estamos consumiendo recursos, no va a haber recursos en 30, 40 años si no es antes. Entonces, ¿cómo hacemos para consumir alimentos que sean más eficientes y más inteligentes? El tercer elemento es que la comida tiene que ser asequible. Si no es asequible y tiene que ser uno Bill Gates para comprarla, pues entonces no tiene ningún sentido porque el resto de las personas nos vamos a enfermar. Y el cuarto elemento es que tiene que ser comida sabrosa y deliciosa. Entonces, eso que es una idea, que es algo idealista, es como la premisa, y esa premisa la pretendemos solucionar con todo este tema de Machine Learning, donde podemos analizar mucho más datos, educación, salud, y con la capacidad de, digamos que, catalogar más plantas en el mundo. Así es como lo estamos haciendo. Y entonces hemos descubierto que hay plantas que nos permiten hacer mayonesa sin huevo. Hay plantas que nos permiten hacer como una tortilla de huevo sin tener que tener gallinas en jaulas. Entonces eso hace que sea mucho más eficiente. Somos como un gran Google, pero en vez de indexar páginas web, indexamos plantas en el mundo y descubrimos cuáles son sus beneficios nutricionales y sus proteínas. Descubrimos que ciertas plantas nos podían ayudar a alimentar también las células de los animales. ¿Para qué? Para poder hacer carne limpia o agricultura celular en bioreactores. O sea, poder comerse la gallina, el cerdo, el pavo, la res, sin necesidad de sacrificar un solo animal. Eso no se podía hacer si no hubiéramos aplicado, digamos, que todo ese conocimiento y esa convergencia que está pasando hoy en dá, que es todo este tema de Machine Learning. Entonces, los carros autónomos simplemente es porque ya hay unas computadoras que tienen mayor capacidad para solucionar una multitud de datos. Entonces ya tenemos unos vehículos que se pueden, digamos que, transportar por ellos solos, y entonces uno de los factores de mortalidad más grandes, que son la accidentalidad de tránsito, pues empieza a bajar, y entonces parte de eso es lo que nos estamos orientando. O sea, el consumo de carne sigue creciendo, duplicando cada 20 o cada 30 años, y si alguien no lo soluciona, entonces vamos a tener una gran crisis global. Solo para que tengan un dato curioso, un país como la China necesita una extensión de terreno el equivalente al Reino Unido solo para albergar los animales que ellos actualmente se están comiendo. ¿Estás hablando entonces de imprimir carne? En principio va a ser una carne como de estilo hamburguesa, algo más amorfo, pero en el futuro se va a imprimir haciendo mezcla, pues, de los diferentes tipos de tejido. ¿Sabes por qué nos quedamos así? Porque yo soy argentino y Fernando es de Sonora, y la carne para nosotros es más sagrada que para los indios. Pero es choqueante, ¿no? Pensar en eso. Sí. Pero es que es más chocante no tener mundo. Uno siempre piensa muy linealmente. Uno cree que lo que le pasó hace 3 días es lo que le va a pasar en los próximos 3 días. Y esas curvas de cambio uno no las ve, porque el día que el agua esté mala no va a ser que hay una zona en Sonora se quedó sin agua. No, eso va a ser todo el mundo, y eso va a ser una cadena, un dominó. Entonces, si no nos preocupamos ya, nos vamos a joder todos. Entonces, la idea es cómo utilizar tecnología para ese bienestar. Y lo curioso de esto es que esta carne no solo es más beneficiosa, sino que no tiene todas las enfermedades como la gripe aviar, la aftosa. No se necesita el uso de antibióticos, usa menos extensiones de tierra. Entonces te vas a comprar un producto que es técnicamente mejor, más limpio y con el mismo sabor. O sea, nosotros ya tenemos los primeros prototipos, pues, en Hampton Creek, y inclusive hicimos un anuncio bien interesante que vamos a ser la primera compañía en lanzar el producto a nivel comercial para el 2018. ¿Qué producto va a ser? Todavía lo mantenemos reservado, pero es, digamos, que un producto, el primer producto de carne, okay, que va a estar disponible. Me imagino que es una hamburguesa, que es lo más directo. Digamos que estás orientado no puedo decir más, pero estás orientado. A mí me tocó probar la Impossible Burger, que la hace otra startup. Sí, pero esto es diferente, porque es que esto es
proteína vegetal que trata de parecer proteína animal. Sí. Lo de nosotros no, lo de nosotros son células animales. O sea, nosotros, es como si agarráramos a Fernando y le decimos, Fernando, préstanos una célula. Entonces, una célula, vamos, la agarramos, la multiplicamos, no hay modificación genética y luego nos podríamos comer. Qué delicioso. Una hamburguesa de Fernando. Qué rico. Qué rico, cabrón. Lo que sí te quiero preguntar es sobre el tema ética en Silicon Valley, porque el crecimiento, como estamos viendo con el tema Uber, ¿no? Este año ha sido una tras otra. El crecimiento a toda costa y aceleradísimo lleva a que las personas que están en las startups tengan que tomar decisiones con una presión enorme. Y a veces esas decisiones se van más para el lado del black hat que decías hace un rato, ¿no? De hacer trampas que no son del todo éticas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Lo que pasa es que la ética es algo que es muy, no quiero utilizar la palabra subjetiva, pero está muy dada a interpretación y casi que podríamos entrar en un tema, digamos que profundo de filosofía, porque Uber me parece que es una compañía con bastante espíritu combativo. Pero si uno se pone a pensar, si no hubieran tenido ese espíritu, ¿cómo reventaban las mafias de los medallones en los taxis? O sea, hay ciertas cosas que no se puede entrar pidiendo permiso, porque nunca van a pasar. Usted se imagina un ejecutivo de Uber llegando a Nueva York y decir, bueno, vamos a hacer un ride sharing. Pues jamás hubiera pasado. Ahora, la pregunta es, ¿ese servicio es mejor o era mejor el de los taxis? Yo creo que es mejor el servicio de Uber. Pues muy poquitas personas dirían que no, con todos sus pormenores y con todos sus problemas. Por ejemplo, Tesla. Tesla llega y lanza un vehículo eléctrico y las grandes asociaciones de automotores dicen, no, es que ustedes no pueden tener dealerships porque es que esto ya es, digamos que, la estructura que está montada y entonces Elon Musk dice, no, es que yo no quiero esa estructura y yo no voy a preguntar por eso. Entonces salen y lo hacen. Entonces hay un poquito... Digo que es subjetivo porque si le va bien y el resultado, el outcome es bueno. Y lo glorifican como campeón. Lo glorifican. En el caso de Hampton Creek, pregúntele a las personas que tienen alergia, que no pueden comer huevo y les parece un acto casi criminal haber retirado el producto de ciertas partes. Por eso digo que es una zona gris porque nada está escrito y hay unas cosas que en cierta época y en cierto contexto aparecen como muy combativas, pero alguien tuvo que haber apretado y haber incomodado a alguien para que eso pase. Tomando en consideración que lo que habíamos comentado, ¿no? Que eres el primer ejecutivo de empresa Silicon Valley que hemos entrevistado, ¿por qué no hay más? ¿Por qué crees que no hay más? O sea, es importante recalcar que sí hay. No los conozco, pero pues deben existir. Yo creo que tiene que ver un poco con la cultura con la que nos educamos. No hubo un proceso más frustrante en mi vida que cuando estudié en una universidad colombiana. Yo estudié ingeniería industrial y todos los días salía tan aburrido que no tenía otra cosa que inventarme negocios y dar clases de matemáticas y lo hacía todos los días porque me parecía que el conocimiento no estaba avanzando. Se nos presentan, digamos que pocas oportunidades, estamos como muy restringidos mentalmente y hay gente que es muy buena y hay gente que ha hecho unas cosas increíbles, pero que a mí me parece que somos un poco sumisos. Tenemos ese gran problema. Ahora, una de las grandes ventajas es que la tecnología está brindando grandes oportunidades y ahorita hay startups en México y startups en Colombia, en Brasil, pero todavía hay que hacer como ese cambio donde la gente la inviten a que sí se puede. Por ejemplo, en Colombia es difícil ver las grandes empresas o grupos económicos apostando en startups. Son muy celosos. Yo lo llamo la ley del embudo, todo para mí, nada para usted. Te lo pongo en un ejemplo concreto. Uno pide un contacto con otro inversionista. En Colombia es todo el CBY. ¿Cómo voy yo ahí? Entonces son más antipáticos, pero más generosos. Entonces, sí, claro, yo te lo comparto porque es que a mí me lo compartieron y esa es la parte que es como difícil. Es algo que queda como difícil diagnosticar. Vuelvo y digo, por ejemplo, mi ciudad a veces la llaman el Silicon Valley de Latinoamérica. El Silicon Valley no tiene nada. Si acaso, pues, una conexión de internet, pero no tiene nada porque no hay ni un proceso de reciclaje y donde la gente realmente comparta. No hay confianza. No hay cooperación. No hay cooperación. Entonces, pues mira, nosotros nos escribimos hace poco y yo te pedí unos contactos en Brasil y ahí mismo me mandas el contacto y hacemos, hey, hagamos un podcast. Sí, o sea, aquí eso es la norma. No, que, sí, yo te ayudo, pero no porque me vas a ayudar después. No, es que esa es la norma. Nos ayudamos. No nos hemos pedido nada a cambio. Entonces, creo que el interés es, yo quiero que le vaya bien a este ejecutivo colombiano, latinoamericano en la empresa y, ¿me entiendes? Que haya más interacción entre Silicon Valley. Y curiosamente no es solo en Colombia, también es en
en España, o sea, para todo hay retén. Uno llega y dice, necesito tal ejecutivo de tal compañía. O sea, yo, por ejemplo, que me quiero sentar con Carlos Slim, no, o sea, ni siquiera me gusta explorar la idea porque se me aparecen 30 cuñados, 30 tal cosa, y todos llegan y le dicen, sí, no, te cobro $20,000 de retainer porque te voy a armar una agenda, tal cosa, y yo voy con el 3%. Uno pide una introducción a Bill Gates acá y nadie te cobra retén. No hay retenes. En Latinoamérica hay retenes. Entonces uno quiere a los ejecutivos de las grandes compañías, y si uno es mañoso para hablar con la secretaria, con el portero, ese contacto no se va a conseguir porque no te van a contestar en LinkedIn jamás. Yo estaba un día viendo ese programa de Shark Tank y Mark Cuban había acabado de hacer, listo, $500,000 por una compañía de educación. Y yo dije, ¿y si yo le escribo a Mark Cuban, qué pasará? Entonces hay una herramientica que se llama Rapportive y uno empieza como a jugar con los emails, a descifrarlo. Hey Mark, I am this and that, and would you like to invest? All right, send me your deck. Y yo, ¿qué? Este tipo, ¿por qué? Donde yo hubiera pedido el acceso a Mark Cuban, me hubieran cobrado un retén gigante. Pero no, estos tipos responden así, sin secretaria, sin la ejecutiva. No, el doctor, el licenciado no está. El ingeniero, el arquitecto. El ingeniero está ocupado, está de vacaciones, you know. Yo no escribo mucho, pero tengo un blog que escribí que dice 11 hacks to get meetings with investors in Silicon Valley. Y escribí todo. O sea, yo he hablado con Mark Cuban, con Bill Gurley, pues con todos y con los fondos grandes y responden. Una vez estaba siguiendo a Bill Gurley, el principal de Benchmark, y el tipo llega y dice, a marketplace of videos that knows how to monetize other than advertising. Y yo, yes, I got the solution, tal cosa, así muy paisa. Me dijo, yes, send me pitch deck, I'm interested, let's talk, you know. Esa transaccionalidad pasa acá y esa parte es la que le hace a uno creer que sí se puede. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por sumarte al Valle de los Tercos, ha sido un placer escucharte. No, muchas gracias a ustedes y cuando quieran. ¿Qué te pareció la entrevista? Muy buena. Como dicen en México, me hizo caer varios 20s. Me cayeron muchas fichas de cosas que no sabía de Silicon Valley desde el lado de los que trabajan en las startups. Las startups, sobre todo las que tienen mucha plata. No sé dónde chingados, ¿no?, meter todo ese dinero, ¿no? Qué desperdiciar. Y lo gastan en esa competencia aguerrida por talento para tratar de tener a los empleados contentos, motivados y trabajando, ¿no? Pero también esa frase de los que son más productivos porque son más perezosos me pareció excelente. Bueno, tú lo viste de esa manera, yo lo vi más como productividad. O sea, aquí no te compran hora nalga, como se dice por lo menos en México, ¿no? Aquí no se trata de cuántas horas estás sentado en la oficina. Se trata de resultados. A qué hora los entregues, a qué hora los tengas que hacer, eso es tu problema. Se espera un resultado de ti, tal fecha, y así es como te miden. Enormes diferencias culturales con Latinoamérica, ¿no? Todo lo que contó. Claro, decía él que tenían vacaciones ilimitadas. Sí, imagínate. Le da un ataque cardíaco a un gerente en Latinoamérica si le dicen, oye, vas a dar vacaciones ilimitadas a los empleados, ¿no? Sí. Y lo curioso es que le preguntamos, oye, ¿y abusan de eso? Y dice, no abusamos. Él mismo no abusa tampoco, dijo que había tomado pocas vacaciones. ¿Tú qué harías si tuvieras vacaciones ilimitadas? Chingán, y me paro ahí. ¿A dónde irías de vacaciones? A Xochimilco. Me voy a remar en bote por los bosques de Palermo, que sería el equivalente. Xochimilco. El Valle de los Tercos es el podcast donde las únicas vacas sagradas son las que van a la parrilla. Al final de estos créditos te traemos un avance del próximo capítulo. Como siempre, esperamos tus comentarios sobre nuestras entrevistas en Twitter, Facebook, Instagram o por email. Todos los links están en elvalledelostercos.com. Por ejemplo, Nahuel Muñoz dice desde Argentina, en un viaje solitario de 650 kilómetros en auto, se pueden escuchar los 21 episodios. Doy fe. ¿Estás loco, Nahuel? Si quieres seguir escuchando estas historias únicas, nos tienes que ayudar. El podcast todavía no se mantiene solo y necesita tu aporte mensual. Ve a patreon.com/tercos y suelta unos $. Todo ayuda, desde $1 en adelante. También nos puedes ayudar a crecer si dejas una reseña en Apple Podcasts.
Baruco MX nos dio 5 estrellitas doradas y dijo: una entrevista sin pelos en la lengua, muy buenos para contar las historias, así como un orden exquisito para cada momento. Gracias, maestro. Y no te olvides de participar en la encuesta POD 2017. Ya contestaron más de 700 personas en 32 países y Argentina va primero. Así que a ver qué onda con México, España, Colombia y nuestros oyentes de Japón, donde ya tenemos más descargas que en Uruguay o Perú. Contéstala en encuestapod.com. La música es de Pablo Calvi y de Mon Verlaine. Nuestro editor de audio es Mariano Graglia en Buenos Aires. Nosotros somos Fernando Franco, que está organizando el primer Asado Terco 2017 en San Francisco, y Diego Graglia, que promete llegar tarde, con hambre y sin vino. Búscanos en tu app de podcasts y en elvalledelostercos.com.